muchos servidores del Congreso, de muchos políticos. Seguramente, así fue. No, Lo así que fue. pasa, no nos olvidemos de que quien preside el Congreso, primeramente la diferencia entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, o sea, el Legislativo. En el Poder Ejecutivo, quien es elegido presidente o presidenta de la República, tiene todo el manejo, tiene todo el control, nombra a sus colaboradores, nombra a sus ministros, todos dependen de él. Es como si fuera el símil de la propiedad, una propiedad individual. Pero el Congreso es un condominio. Claro. Porque llegan al Congreso todos los que pasan la valla electoral. No llega una sola agrupación política, llegan diversas agrupaciones políticas con más o menos peso o regular peso político, pero es un condominio, todos mandan, y para ponerse de acuerdo en lo que se ordena, en las leyes que se emiten, en las fiscalizaciones, etcétera, es necesario ceder posiciones, hacer concesiones, y quien lo dirige, el Congreso, es primo inter pares, pero todos los otros 129 son sus pares, no son sus súbditos. Claro. Son sus pares, en consecuencia y prerrogativas. Así es, en consecuencia uno tiene que actuar con absoluta transparencia, en forma justa y sobre todo plural, respetando a todos por igual. ¿Y qué hicimos allí? Hicimos eso. Entonces el gesto fue entregar el Congreso, el carnet partidario al oficial mayor y decirle, guárdalo. Esto está reservado, yo no tengo nada que ver con mi partido por un año. Me tomo, sin que me la concedan, licencia por un año para ser primo inter pares y para no tener preferencias ni privilegios para nadie. Y funcionó bien. Claro, sí lo recuerdo perfectamente. Don Antero, ese sería un buen gesto, creo yo, si ahora la nueva mesa directiva hace lo mismo, porque estamos saliendo de un parlamento en donde todos los análisis políticos de esos medios hablan de una suerte de copamiento, ¿no? De un partido político, de algunas agrupaciones políticas, que lamentablemente han ido una suerte de lotizando el Congreso, ¿no? En la mesa directiva, claro, tú me respaldas, no estás en la mesa, pero te doy direcciones, gerencias, administraciones en el Congreso. Eso tiene que cambiar. Definitivamente. Tiene que volverse a lo que fue siempre o lo que debió ser, y se ha ido cambiando y se han dado privilegios indebidos. Oye, mira, tú recordarás, Ricardo, que cuando yo presidí el Congreso bajé a menos de 1.000 los trabajadores. Hoy ya son 4.000. Si es el mismo número de parlamentarios, ¿qué es lo que ha cambiado? Simplemente el dispendio de los ingresos públicos que salen de los impuestos que pagas tú y yo. Entonces mal utilizan y dispendian los impuestos. 4.000 personas en el Congreso es una barbaridad. ¿Y para qué? Rasca, rasca. No ves el trabajo eficiente. ¿Cuál cree usted, don Antero, que la nueva mesa directiva que asuma el mandato el día sábado 26 de julio debe ser su prioridad justamente cuando estamos a un año de pasar de un Congreso unicameral a bicameral? Mira, lo que debería hacer no lo van a hacer, porque va contra sus propios intereses. Y las cosas han ido cambiando lamentablemente en el Congreso. Cosas que sí podrían hacer son, por ejemplo, en lo posible, evitar leyes populistas en este último año. No puede ser que el presupuesto de la República sirva para favorecimientos personales. 2, tratar de hacer lo que esperan los ciudadanos. Recorte de requisitos, trámites, una serie de permisología francamente inaudita. Si pudieran hacerle la vida más llevadera a los emprendedores, que son los que hacen patria, que son los que generan trabajo, que son los que dan trabajo, las cosas serían diferentes. La tan esperada siempre simplificación administrativa. Así es. Y tercero, más que dar nuevas leyes, comenzar a tirarse abajo todas las que no sirven.
por el amor de Dios. Mire, Acaban de hacer una de los símbolos patrios que es prácticamente una reglamentación espantosa. usted ha sido ministro de Defensa. Y que así es, y que han hecho barbaridades. Y creen además de que los símbolos patrios son solamente tema de Fuerzas Armadas y Policía. No, señor, es de todos los peruanos, desde el más connotado hasta el más humilde, de todos, sin excepciones. Don Antero, hubo hace algún tiempo, y lo presidió el hermano de Alberto Fujimori, una comisión que en el Congreso se encargó de evaluar la legislación, las leyes que, digamos, eran utilizadas y otras no, porque teníamos hasta ese entonces normas que venían desde 1822, en que se había creado el Congreso, y se fueron, digamos, al olvido cientos o miles de leyes. Hay todavía muchas que ya no, que han sido subsanadas por otras y otras. Tenemos que seguir con ese proceso, ¿no? Tenemos Sin ninguna duda, una pero cantidad el de leyes. proceso no lo inició Santiago Fujimori. No fue el... No, lo inició este Pechito. Ah, caramba, cuando mire. fui presidente del Congreso. Ese es- Y nombramos una comisión para que se ocupara. Lógicamente era una tarea que recién se iniciaba Claro. y no concluyó. Y la terminó Santiago Santiago. Fujimori Ujú. la tomó luego cuando fue parlamentario y ya tenía parte del trabajo realizado y Ah, ya caramba, se mire. fue lógicamente desbrozando todas estas cosas que eran francamente inservibles y que lo único que hacían es complicarte el panorama legislativo. Ujú. Bien, Pero hay que seguir con eso. sí, demasiadas normas, ¿no? Que en realidad tenemos Mira, un si muchas compendio- sirvieran, en Ajá. buena hora que sean muchas. Claro. Lo que pasa es que muchas son inservibles y muchas son contradictorias. Y lógicamente hay que hacer pues el desbroce de que te digo, viendo qué debe quedar y qué debe salir, ¿no? Ujú. Hay dos candidatos. Está el señor Cueto, el congresista del almirante José Cueto Acerbi, que aún no ha confirmado su postulación, pero en los medios se especula mucho de él. Y el otro candidato al Congreso es José Gerí, que tendría aparentemente ya la mayoría de votos porque tiene el respaldo de las principales minorías que existen en este Congreso. ¿Usted ha evaluado estos dos eventuales postulantes? Sí, lógicamente a ambos los conozco, pero la verdad que un presidente del Congreso tiene que ser impoluto y no estar sujeto ni a dudas ni a yo creo que el señor Gerí haría bien primero en limpiar el panorama, ¿no? Porque hay dudas sobre su actuación y hay algunas denuncias que todavía no han sido corroboradas ni procesadas. Creo que le haría bien primero esclarecer sus cosas. Pero hay poco tiempo para limpiar ese panorama hasta el sábado. Hay la presunción de inocencia, Como por todos. supuesto, Ujú. como todos la tienen, pero realmente hay cosas que no debes tener ni siquiera sospecha, ¿no? Claro, nosotros quisiéramos que las autoridades, al menos que y eso dirijan que el como Congreso... congresista se ha manejado bastante bien. Sí, correcto, sí. Pues bueno, vamos a ver. Anoche en algunos programas de televisión han salido algunos congresistas diciendo de que el Ministerio Público lo ha retirado de la investigación. Sería bueno que se haga público ese documento Sin ninguna duda. para, digamos, garantizar que quien Así es. asuma la presidencia del Congreso sea transparente, ¿no? Como el agua. Don Antero, entonces, en este Congreso, ¿cuál es el balance que tiene usted de estos 4 primeros años del Parlamento que está ya ingresando a su última recta? La verdad, penosamente un desastre. Y eso se debe principalmente a las modificaciones normativas institucionales que se hicieron a presión de Vizcarra en anteriores congresos. Ujú. La eliminación de la reelección parlamentaria. Yo muchas veces lo he dicho y creo que lo hemos conversado, Sí. Ricardo, alguna vez. El Congreso es como un colegio, como una escuela, en que además de la pizarra, la mota, la tiza, tienes que tener profesores y alumnos. Este Congreso solo tiene alumnos, porque no han habido gente a la reelección. Entonces, no has visto profesores. No es que te enseñen pues la plana como en el colegio, Ujú. es que tú con su solo verlos actuar vas aprendiendo. Mira, yo cuando entré al Parlamento en el 90, había pues señores parlamentarios, había
un Osterling, un Álvaro Landini, un Ernesto Alaiza, un Mario Polar, un Luis Alberto Sánchez. Oye, el señor Prealé, tú aprendías de ellos con solo escucharlos o ver sus actuaciones en las comisiones dictaminadoras o ver los informes que ellos presentaban. Era otra calidad de parlamento. Acá, penosamente, tienes algunas personas muy buenas, pero muy buenas en su quehacer preparlamentario. No tienen experiencia parlamentaria y en el Parlamento se va aprendiendo, ¿no? Aunque ahora sí la nueva legislación establece que pueden reelegirse los parlamentarios. Sin ninguna duda, pero tú me preguntabas sí, no de lo nuevo, sí, sino de lo antiguo. Ajá. Yo te he contestado de acuerdo a lo que tú me has preguntado. ¿Y Antero Flores podría ir al Senado? Sí podría, pero no va a ir. ¿Por qué no va a ir? Porque tengo 83 y hay que dejar espacio a la gente nueva. Todo tiene su momento. Oye, bueno, parece, eso está bien conservado. Él formó la ayuda. Don Antero, he leído algunas columnas suyas, y esto, digamos, dejando un poco al lado del Congreso, y tiene usted algunas fórmulas para el tema del cual se ha hablado mucho, incluso hay dos grupos que ven el tema sobre la permanencia del Perú o no en las cortes internacionales. En la corte, concretamente, de San José, ¿cierto? Porque hay el tema de la pena de muerte, que hay una comisión que nombró el Ejecutivo que estaba recorriendo varias zonas del país para evaluar si la gente está de acuerdo o no, sobre todo cuando hay casos de violación que terminan en muerte con menores de edad. Pero también hace poco, o mejor dicho, en su discurso de presentación, el presidente del Consejo de Ministros hablaba justamente de otra comisión que evalúe la permanencia del Perú en la Corte de San José. Usted tiene una propuesta, una salida frente a este tema. Miren, la tuvo el Congreso. Había dos posiciones extremas. Bueno, primero los antecedentes. El Perú es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se hizo en el marco de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Y este sistema interamericano para proteger, defender y cautelar los derechos humanos en todo nuestro hemisferio tiene dos organismos principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión actúa como una especie de ministerio público, fiscalía, recibe las denuncias, las procesa, de ser el caso las hace suyas y las eleva a la Corte para que resuelva. Hay algunos países que no están en la Corte, pero sí están en la Comisión. Y hay otros como nosotros que estamos en la Comisión y Corte. Ahora, tanto la Comisión y la Corte han hecho barbaridades en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque han dejado, por culpa de países que son los que proponen, a consejeros y a magistrados, tanto en la Comisión y en la Corte, con sesgos sumamente izquierdosos, pero de izquierdas realmente antipáticas, para no ir con términos más duros. Y entonces han hecho barbaridades, y el Perú es uno de los países que más ha soportado, con sentencias con un sesgo totalmente adverso a la policía y a las Fuerzas Armadas. Nos han ordenado reparaciones millonarias, en que incluso algunas ONGs que han defendido a los denunciantes se han llevado como comisión o como honorarios parte de ello, por lo que hay también un tema económico detrás de todo esto. Y entonces se han alzado voces que dicen el Perú tiene que salirse de la Corte. Otros que dicen no solamente de la Corte, tiene que salirse también de la Comisión, de todo el sistema y denunciarlo. Y hay otros que están en el otro extremo, que dicen que no hay que hacer nada. En el Congreso de la República se vio esto y se aprobó una ley con mucha lógica que estaba en el término medio. Necesitamos que exista el sistema porque también hay que proteger a los ciudadanos con una protección supranacional. Pueden haber golpes de Estado, pueden haber dictaduras, y valga la redundancia, sumamente duras, que transgreden los derechos humanos, y por ello hay que tener esa protección supranacional encima de lo nacional, porque lo nacional con la dictadura está podrido. Entonces se puso el Congreso en el término medio. Vamos a crear
o se autoriza al Ejecutivo que se cree una comisión de alto nivel que haga el diagnóstico y que haga propuestas para modificar el sistema, sin salirnos de él, pero para hacer modificaciones, que sea dicho de paso, las comenzamos a hacer en el 2007, cuando yo representé al Perú en la Organización de Estados Americanos, y lógicamente quedaron inconclusas porque yo tuve que regresar al país a asumir una cartera ministerial. Pero entonces se ha comenzado ese trabajo y se puede concluir. Ahora bien, si el Perú presenta el diagnóstico, presenta las propuestas a la OEA y no le hacen caso, tengo todo el derecho de decir, te propuse cosas lógicas, no quisiste tomarlas, me voy. Ahora sería bueno si el Perú y otro grupo de países lo hacen, ¿no? Una Así es, conjunta, tú tienes que hacer... ¿en quién se está trabajando? Tú tienes que hacer un sindicato de países como lo hicimos en ese entonces. Y uno de los que más ayudó fue Panamá, con su presidente, su expresidente de la República, Aristides Royo, que era el representante en ese momento de Panamá en la OEA, ¿no? En el Consejo Permanente. Entonces sí se puede hacer. Esa posición del Congreso está, y el Poder Ejecutivo lo observó. Entonces, ¿qué puede hacerse hoy día? El Poder Ejecutivo, retirar la observación, promulgar la ley y hacer la comisión en que él mismo ha coincidido. Yo por eso no entiendo por qué quieren hacer una cosa nueva si ya lo tienes en la norma legal, en que lo observaste, pues retirar la observación. Claro. O si no retiras la observación, que el Congreso insista y la apruebe por insistencia. ¿Esto cuándo se quedó pendiente, don ¿Cómo? Antero? ¿Cuándo quedó pendiente esta norma? Hace un año. Correcto, o sea, todavía no, ahí sigue todavía esperando. Ahí está esperando. Ni el Congreso insiste, ni el Poder Ejecutivo retira. Eso fue con Marta Moyano, me parece, en la Comisión de Constitución. Claro, la Comisión de Constitución, la presidió Marta Moyano. Oigan, y no siendo Marta Moyano, por lo menos creo que no lo es, abogada, manejó muy bien la Comisión de Constitución, que para mí es la principal del Congreso. Correcto. Don Antero, muchísimas gracias. Ha sido importante conversar con usted. No, con gusto. Por ejemplo, este último tema es un tema que, digamos, no se ha tocado a profundidad, pero que usted nos hace recordar con esa siempre condición que tiene usted y habilidad para no olvidarse de las leyes. Es una de las cosas que envidio, porque a veces los periodistas se nos pasa, ¿no? Con el avatar de tantos temas. Pero este es un buen tema. No te olvides por qué, porque yo soy abogado en ejercicio. Sí, pues. Y antes de leer cualquier periódico, entro en internet para leer El Peruano. Correcto. Ese es mi modus vivendi. Es la Biblia, ¿no? La recontrabiblia. Ahí está. Aquí no me creen los chicos. Yo decía, cuando yo era reportero, obligado a la Biblia. Pero por supuesto, comienza con eso. Correcto. Ya ve, la Biblia. Antes de persignarte El Peruano. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. 8:30, vamos con Patrick. Y saludo a la Fuerza Aérea en su día. Nuestro saludo, claro que sí. Ahora, se va a renovar equipo. Sí. Por lo menos la presidenta ha anunciado que se va a renovar pero equipo militar. Hay que ver una cosa bien clara. Hoy día hay un nuevo elemento y lo estamos viendo en las disputas bélicas que hay en estos momentos. Los drones. No solamente son aviones de combate o cazas o bombarderos. Drones, no nos olvidemos que el avance tecnológico nos da otros elementos. E igual como defendemos nuestro mar de Grau, igual como defendemos el territorio de Bolognesi y de Alfonso Ugarte, también hay que defender nuestro espacio aéreo claro de Quiñones, que hoy es su día. Correcto. Buen aporte de don Antero cerrando la entrevista. 8:31, Patrick Romero.